la sesión número 31, 32 y 33 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 34 queda a disposición de las señoras y señores diputados, y nuestra secretaria da lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en una moción de la senadora señora Carmen Gloria Aravena y del senador señor Manuel José Osandón, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos en segundo trámite constitucional. Proyecto de ley iniciado en una moción de la senadora señora Carmen Gloria Aravena y Ena von Baer y de los señores José García Ruminot, Francisco Buenchumilla y Jaime Quintana, que establece el Día Nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo, en segundo trámite constitucional también. Una nota del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que en la sesión de hoy el diputado Ramón Barros será reemplazado por el diputado Javier Hernández. Oficio del ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre medidas que se están tomando para proteger adecuadamente al musgo Sphagnum magellanicum. Oficio del director nacional de aduanas, por medio del cual informa que, revisado el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y 30 de noviembre de 2018, no se registraron discrepancias en materia de clasificación arancelaria que pudieran originar controversias con Argentina respecto de productos agrícolas, especialmente en materia de granos. Oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual responde sobre la tala de bosques nativos en la comuna Las Cabras. Menciona que en la actualidad no existen cortas que no hubieran sido autorizadas por la institución y que como medida cautelar contemplará en los planes de fiscalización de la región del Libertador Bernardo Higgins nuevas visitas tendientes a verificar que las cortas que se efectúen solo correspondan a aquellas expresamente autorizadas mediante el plan de manejo aprobado por esa corporación. Por último, dos oficios del gerente general subrogante de Cotriza. Por el primero, se refiere a las medidas que se adoptarán para la compra de trigo en la próxima temporada, se enviará a sus respectivos correos. Y por el segundo, se refiere a posibles estrategias para aumentar la participación de la pequeña y mediana agricultura en la bolsa de productos. Copias se encuentran en las respectivas carpetas. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias. En relación a la cuenta, diputado Barros. Presidenta, oí con mucha atención lo que ha mandado aduana, diciendo que no habría motivos para que se estableciera algún tipo o que se haya configurado algún problema en el ingreso en materia de granos, dice. Pero el problema no lo determina aduana, y eso tiene que ser otra entidad la que determine cuáles son los conflictos, porque aduana siempre se defiende en lo que son sus acciones. Entonces ahí es juez y parte, y a mí me parece que deberíamos replicar un oficio diciendo que nos envíen todos los antecedentes, porque no tiene por qué ser aduana quien califique si hay o no algún procedimiento que nosotros estimamos que puede estar perjudicando productores, y me parece que aduana sea juez y parte para determinar qué es qué, no corresponde. Es solamente eso, presidente. Vamos a pedir toda la información a aduana y pedirle que nos envíe el detalle, ¿no es cierto?, de cada uno de estos embarques. Muy bien. Diputado Flores. Diputado Flores. Presidenta, sobre lo que ha sido recibido en segundo trámite constitucional, la verdad es que preocupa muchísimo, Presidenta, que haya llegado del Senado en segundo trámite el proyecto de algunos senadores, de 2 senadores, sobre el etiquetado de la leche, y el nuestro al parecer se haya paralizado, habiendo sido un proyecto que por lejos se anticipó. Nosotros lo trabajamos 3 o 4 meses en esta comisión, lo votamos, llegó en segundo trámite antes de que salga siquiera el del Senado, de la Comisión de Agricultura. El nuestro se paralizó en el Senado y le dieron trámite en la comisión y en la sala, y ahora tenemos una situación de empate. Yo quisiera, Presidenta, que esto primero se resolviera reglamentariamente, cómo vamos a proceder, porque entiendo que el nuestro prevalecería por antigüedad. Primero entró a la Cámara Revisora, que el que acaba de ser ingresado. ¿Cuál es mi preocupación? Y es que... Estaba apagado el micrófono. Bueno. ¿Cuál es mi preocupación, Presidenta? Y es que, en definitiva, el proyecto del Senado es bastante más simple, no contiene una serie de materias que sí contiene el proyecto refundido de la Cámara, y en definitiva estamos en una condición en que, entre comillas, nos veríamos casi en la necesidad de negociar, o se mueren los 2 proyectos, cuestión que sería el mejor escenario para la industria.
yo quiero señalar con mucha claridad que lo que aquí ha ocurrido a mí me parece más una jugarreta de tipo estratégico que un trámite de técnica o un trámite de legislativo o del uso de una técnica legislativa para buscar el bloqueo de nuestro proyecto que había venido siendo bien procesado y trabajado tanto con las organizaciones de productores como con el propio Ministerio de Agricultura. Yo manifiesto mi preocupación y solicito que pidamos, sea a la Secretaría General de la Cámara o sea a la instancia que corresponda, a ver cómo nos vamos a desempantanar de esto, porque la verdad es que esta jugarreta pone en una situación precaria a la producción lechera nacional. Gracias, presidente. Mire, yo tengo a la vista el proyecto de la moción de los senadores y la verdad tiene usted mucha razón. O sea, aquí son 3 conceptos: leche natural, reconstituida, recombinada. No, pero y que lo que es leche, que lo que es leche, o sea, lo que tiene que ver con conceptualización de la leche y natural, reconstituida y recombinada, que es lo que nosotros... Espérate, es que déjame proponer algo. Entonces, si les parece, entendiendo que no nos vaya a pasar, porque ya tenemos cierta experiencia en esto, no es primera vez que nos ocurre. Entonces, yo les propongo... yo les propongo que me faculten a mí de poder conversar con la presidenta de la comisión del Senado, conversar con ella y ver la posibilidad de además después conversar con los 2 secretarios de la Cámara pues yo creo que podemos refundir ambos proyectos. Tenemos que ver cómo, porque de verdad es como difícil que uno está en el Senado, otro está en la Cámara, pero busquemos conceptualmente qué es lo que pasa. La fecha, es que a ver, yo creo, a ver, oye, ya, pero no, ¿qué? Y además estoy tratando de ayudar, pues, Entonces, ya, oye, yo no tengo nada que ver con la elección interna, no tengo nada que ver con la elección interna del partido, ¿ya? Entonces, ¿les parece que yo pudiera conversar con la presidenta y buscar una fórmula? ¿Sí? Acordado entonces. Muy bien. ¿Quieres revisarlo, Iván? Ya. Puntos varios. Diputado Rat, no, diputado Sauerbaum. No, es que el diputado que... Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Solamente les quiero comentar que el día de ayer hemos tenido sendas reuniones con el ministro de Economía a las 3:30 y con el ministro de Agricultura a las 5:30, con 15 dirigentes viñateros de varias partes del país. Había uno de Colchagua, incluso, habían varios de nuestra región de Ñuble, del Valle del Itata, también de Florida. Y por lo tanto, la reunión fue muy provechosa porque aprovechamos a conocer de primera fuente los 7 puntos que el ministro anunció el día viernes respecto de algunas quejas que ya se venían dando hace unos meses, que nosotros habíamos dado a conocer en el mes de junio con el ministro, donde básicamente se hablaba de la adición de agua en el vino y otras medidas también, pero con el ministro de Economía se tocaron temas que tenían que ver básicamente con las distorsiones de mercado que hoy día existen en el mercado de la uva y del vino. Yo quiero aprovechar a comentar que como en el 2012 vamos a hacer una presentación en la Fiscalía Nacional Económica el día de mañana, la tengo aquí, si alguien la quiere ver, están los antecedentes también. Y también aprovechar a comentar que se va a producir esta mesa del vino el día 26 de diciembre, se van a reunir nuevamente para dar a conocer las medidas que se van a tomar, aparte de las 7 medidas que el ministro anunció el día viernes. Ahora, respecto de la reunión de ayer, se trataron varios temas, presidenta, que puedan ser incluso de carácter legislativo. Por lo tanto, nosotros vamos a preparar algunas iniciativas que no son muy complejas, pero sí que marcarían algunas diferencias, por ejemplo, en el tratamiento de la información de los precios. Para dar un solo ejemplo que se hagan la idea, hasta el día de hoy, ODEPA no le entrega la información de precios
a los viñateros de la temporada pasada. Por lo tanto, hay una clara normativa que no se está respetando porque no es lo suficientemente clara. Entonces, vamos a preparar una serie de iniciativas con los viñateros y esperamos nosotros ir presentándola aquí para contar con el respaldo de esta comisión. Y me gustaría también proponer que quienes estuvieran de acuerdo con esta presentación que vamos a hacer en la Fiscalía Nacional Económica pudieran adherirla. Yo no tengo ningún problema, lo vamos a hacer mañana en la tarde. Espero yo reunirme con el fiscal Ricardo Riesco, que ha asumido solamente hace unos días. Gracias, presidente. Bueno, en relación al tema, ¿no? Ya. Sí, diputada Carvajal. Bueno, la verdad es que este tema es un tema recurrente que ha estado presente en esta comisión. Hemos sido titulares también de distintas presentaciones que se han hecho en los periodos pasados a la Fiscalía Nacional Económica, y creo que ahí hay un punto que, por supuesto, valoramos y que esperamos también suscribir, como lo ha dicho el diputado Sauerbaum. Ahora, a propósito de la mesa, yo quisiera solicitar, Presidenta, por su intermedio, si es posible que nos informara el Ministerio de Agricultura respecto a los resultados de las mesas que han venido pasando. No solo la mesa que había ya del vino, sino que también la mesa de la carne que se constituyó y se conformó a propósito de la visita del ministro anterior en la comuna de San Carlos, en donde no hemos tenido resultados, y es más, hay una queja también por parte de los agricultores de distintos rubros respecto a distintas mecánicas de trabajo que constituían esto de hacer de estas mesas conjuntas entre los agricultores, entre los productores y el ministerio, que hoy día están totalmente paralizados. Entonces no sé cuál es la voluntad que hay por parte del Ejecutivo en este sentido, si se van a recoger desde ya los diagnósticos ya realizados y qué pasa con la visión que ellos tienen, porque se habla a través del Ministerio también de mucha asociatividad, pero se habla poco de estas mesas que se generaron, que tienen productos, que se hicieron propuestas, que se hicieron presentaciones y que hoy día obviamente hay cero seguimiento y es más, hay cero acción. Quisiera también solicitar por su intermedio, Presidenta de esta comisión, esa información. A ver, ¿les parece entonces lo que nos ha solicitado la diputada Carvajal, de saber cuáles eran las propuestas, ¿no es cierto?, de las distintas mesas, tanto del vino como de la carne, pero además si van a ser utilizados, ¿no es cierto?, todos estos diagnósticos y estas conversaciones, estas conclusiones que se han generado tanto en las dos mesas como información, ¿no es cierto?, para lo que las mesas futuras. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, acordado. Diputado Pérez, luego diputado Hernández. Solo un comentario, estimada Presidenta, porque mal que mal estamos en la Comisión de Agricultura. Ayer viajaba yo desde Los Ángeles a Santiago y alrededor de las 14:30 veo al sur de Rancagua un incendio más o menos interesante. Había una gran madera, en fin, qué sé yo. Y comienzo a mirar con toda tranquilidad y durante todo el trayecto a ver si se divisaba alguna aeronave. Ninguna. Entonces, si la respuesta no es oportuna como debiera ser, quiere decir que este año nos va a ir malísimo, porque ahí ya era un humo bastante grande, abarcaba varias hectáreas, y teníamos la población de Rancagua enseguida. Yo no sé qué pasaría, en qué terminaría aquello, pero me llama la atención y quiero dejar constancia aquí en la comisión, la falta de respuesta oportuna de parte de CONAF, estando aquí a la vuelta de la loma, porque si estuviéramos allá en Chiloé sería más razonable, pero estamos aquí. Entonces hay que poner más atención y ojalá que si nos estuviera escuchando algún funcionario de CONAF o el director, decirle que así como vamos por mal camino. Y lo ideal es que esto lo detengamos a tiempo. Diputado Pérez, enviar un oficio al Ministerio y específicamente a la CONAF en relación a las complicaciones que podemos tener en relación a los incendios forestales. ¿Eso es lo que solicita? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es el caso aquí? Porque es una apreciación del diputado mientras va pasando, pero que pidamos los antecedentes, qué ocurrió, en qué lugar, a qué hora y cuál fue la respuesta. Eso es lo que hay que pedir. Porque uno tampoco puede decirles que yo iba pasando y vi un incendio y resulta que veamos qué es lo que ocurre realmente. Porque yo ya he presenciado 2 siniestros que fueron apagados en menos de 12 horas. Y estoy profundamente agradecido de cómo se han desplegado. Pero por eso yo estoy pidiéndole al diputado precisión en la Eso, precisemos, en qué lugar, qué día, la hora. Gracias. La razón, perfecto. Y este fue el que ayer en la sexta región. En la sexta región. Cercano al sur de Rancagua. ¿Sí?
Perfecto, entonces vamos a solicitar los antecedentes en relación a este incendio, ¿ya? Pasado mañana se lo mando a su domicilio. ¿Ya? Muy bien. Diputado Hernández. Gracias, presidenta. Hoy día están especialmente Graciosos. chacoteros hoy día, especialmente chacoteros estos hombres, ¿ah? Sí, sí. Presidenta, estos gallos vienen de a dos. Sí, Traen reemplazo sí, y llegan media hora pero, hablando. pero el diputado Hernández siempre ha sido parte de esta comisión. Ya. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, Diga. hace ya bastante tiempo se presentó por parte de la gremio lechero la solicitud de salvaguarda. Y no ha existido respuesta. Y yo creo que ya ha pasado todo límite el hecho del proceso, porque ni siquiera hay respuesta o hay concepto o decir por qué motivo. Y es ahí donde yo quisiera pedirle a la Secretaría dónde podemos consultar esto, de tal manera que nos den una respuesta que sea satisfactoria, preguntando cuáles son los motivos de este retraso, porque esto es extraordinario, no se había dado prácticamente nunca en nuestro país que esta información no se diera una respuesta para sí o para no. Pero es evidente que aquí hay un conflicto que se va agudizando y que tiene repercusiones en la producción de leche. Entonces, para nosotros es de vital importancia tener una respuesta, saber a qué atenernos, saber efectivamente en la zona sur de qué hacemos, porque eso es lo que está generando un grado de incertidumbre importante. Por lo tanto, me gustaría tener la opinión de la Secretaría respecto a dónde podemos consultar para que se nos dé una respuesta efectiva. Puede ser al presidente de la República, puede ser a... o reiterar, digamos, esta situación, digamos, si es que efectivamente porque está pasando mucho tiempo y es un problema que está creciendo. En segundo lugar, quisiera pedir que se oficie a la Fiscalía Nacional Económica, producto de una situación que salió en los medios de comunicación hace una semana o un par de semanas, respecto a que Soprole, el directorio de Soprole, usted sabe que en definitiva Soprole se dividió en dos sociedades, una que es Prolesur, que es la que recibe la leche de los productores, y Soprole es la que genera los productos a consumidor. Entonces hay una clara separación ahí. Y ellos determinaron con qué capital trabajaba Prolesur y qué capital trabajaba Soprole. Pues extraordinariamente después, creo no equivocarme en las fechas, alrededor de 2 años, Soprole, el directorio de Soprole, toma un acuerdo para poder enviar una remesa de recursos a Prolesur para que ésta no caiga en situación de déficit. Entonces mi pregunta es si es que aquí, en este caso, existe algún grado de distorsión del mercado. Y en segundo lugar, me gustaría preguntar que si este ejercicio está de acuerdo con el libre mercado que tiene que existir en forma transparente para competir con el resto de las empresas. Pero también me gustaría consultar a impuestos internos, al Servicio de Impuestos Internos, si es que se pagaron todos los impuestos al transferir estos recursos de una sociedad a otra. Esas son las dos preguntas que me gustaría hacer. En tercer lugar, reiterar lo que usted a través de oficio, a través de reuniones quiere hacer con el tema de los proyectos de ley de la leche. Yo creo que es impresentable lo que ha ocurrido. El Ministerio de Agricultura habría que también solicitarle una definición porque él le puso urgencia a nuestro proyecto y no al proyecto del Senado. Por lo tanto, aquí tiene que tomar una definición, un camino en el cual decir, ¿sabe? Vamos a tratar
el proyecto que nosotros como Cámara le enviamos, porque fuimos los primeros en mandarlo, y se lo enviamos al Senado. De otra forma, esto se produce, quiero advertirle, Presidenta, que es sumamente complejo poder fusionar ambos proyectos. No es legalmente, me da la impresión que no es superable esa situación. Y como el proyecto del Senado carece de la intensidad y de los efectos que nosotros discutimos por tan largo tiempo, me gustaría que se tomara la opción de la Cámara de Diputados. Es legítimo presentarlo así, pero quería reiterar esa situación porque efectivamente nosotros tenemos que hacer valer, digamos, por lo menos la idea original partió desde la Cámara de Diputados. Yo primero se envió, ¿no es cierto?, en forma reiterada ya un oficio a la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsión en el precio de la leche. Eso se hizo ya con fecha martes 11 de diciembre. Y vamos entonces a solicitar las preguntas, ¿no es cierto?, hacia la Fiscalía y agradecerle, ¿no es cierto?, la confianza para poder ir a hacer las mejores gestiones al Senado. ¿Ah? Al Senado. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? Hay que dar quórum. Ya. Pero sí, no, envíalo. ¿Sí? Ya. A ver, diputados, en torno al fair play que siempre hemos tenido aquí en la comisión, el diputado Jürgensen va a pedir un reemplazo para que pueda votar, porque él tiene que ausentarse por motivos personales y graves de la comisión. ¿Sí? ¿Les parece entonces que demos el reemplazo? ¿Sí? No habría problema, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Vamos entonces a suspender. ¿A qué hora es? Quedan 8 minutos. Ya. Puntos varios. Yo quiero poner al tanto a la comisión en relación a un oficio que yo solicité hace algún tiempo atrás en relación a la dirección de la Corporación Nacional Forestal, en donde se está produciendo algo que es súper complejo, que tiene que ver con autorizaciones de manejo para cortar árboles nativos con yo diría con planes de manejo que son bastante precarios desde el punto de vista de su estructura, de su elaboración. Entonces yo quiero solicitar la posibilidad de que nos hagan llegar el plan de manejo que tiene que ver con la escuela número 6 de la comuna de Las Cabras, que aquí está individualizado, y que nos puedan hacer llegar el plan de manejo y todo el proceso administrativo que conllevó a esta situación, a que pudieran hacer esta corta indiscriminada de boldos de más de 200 años de quillay, y que tenemos complicaciones gravísimas en la zona central del país. ¿Ah? ¿Les parece entonces? ¿Sí? Muy bien, acordado. Vamos a pedir que los invitados puedan ingresar, por lo menos que se coloquen, ¿no es cierto?, en los lugares que corresponde y todo, mientras vamos a dar el quórum a la sala. ¿Ah? Suspendemos entonces. Bueno, queremos dar la bienvenida entonces a los invitados del día de hoy, a la coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, la señora Caterine Tornel, al director del Movimiento Unitario Campesino y Indígenas de Chile, MUSET, don Omar Jofré, al gerente general de la Cooperativa Campesina Intercomunal Copeumo Limitada, don Jorge Quintanilla. Bienvenidos a todos y todas, y le damos la palabra al Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que pueda darnos a conocer su visión de este proyecto de ley. No, es el negro que está en la base del micrófono. En la base es. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias por darse el tiempo a revisar este proyecto que es muy importante para el Ejecutivo porque creemos que hay una gran oportunidad en este proyecto para disminuir los costos de financiamiento para pymes y emprendimientos en general y darles las gracias además por la invitación y permitirnos mostrarles qué es lo más importante de este proyecto. Primero un repasito general de cómo está estructurada la bolsa de productos. Hoy en día existe una sola bolsa de productos, pero nada impide que en el futuro existan nuevas bolsas y esto se reactive aún más. La forma en la cual funciona hoy en día es que están los productores del sector agropecuario que pueden transar sus bienes y servicios y además contratos asociados a esos bienes y servicios y las facturas de cualquier industria. Lo único que puede transarse de cualquier industria hoy en día son las facturas. Lo demás son solo contratos agropecuarios y bienes y servicios agropecuarios. La forma como está funcionando hoy es que, por ejemplo, se llevan a la bolsa de productos granos, ganados, vinos, salmones y estas facturas a través de un corredor y también a través de un corredor vienen a la bolsa de productos compradores e inversionistas y proveen financiamiento a estos productores del sector agropecuario o a las pymes y emprendimientos de otras industrias. Esto ya lo habíamos visto la vez anterior que presentamos, pero nos parece bien importante volver a resaltarlo, que es el diferencial de costos de financiamiento a los que permite acceder la bolsa de productos. La línea azul es el costo de financiamiento que provee el factoring no bancario. Esto estamos viendo en la industria de facturas. Después la línea roja es el costo de financiamiento en el factoring bancario, que es un poco más bajo que el factoring no bancario. Y luego tenemos la línea gris, que es el costo de financiamiento al que pueden financiarse las distintas pymes y emprendimientos en la bolsa de productos. Y vemos que es bastante más bajo, estas son tasas mensuales promedio. Entonces, por ejemplo, en junio del 2018, la tasa mensual promedio en la bolsa de productos era 0,5 y en el factoring no bancario era 1,5. Entonces, si tenemos el 1% en un año, eso es 12%, que es un costo muy relevante. Entonces, nosotros creemos que hay un beneficio importante que pueden recibir los emprendimientos y las pymes de promover el funcionamiento de estas bolsas de productos. Si ahora nos vamos a cuáles son los principales elementos del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace fundamentalmente es ampliar la definición de producto, incluyendo productos no agropecuarios. Antes estaban solamente las facturas que podían ser de cualquier industria, pero ahora se incluyen bienes y servicios de cualquier otra industria y además otros contratos que se deriven de estos bienes y servicios, por ejemplo, concesiones, permisos, derechos o cualquier otro tipo de contrato. El otro gran punto que tiene el proyecto de ley es que se traspasa la responsabilidad de llevar el registro de productos, que antes era llevado por la CMF, y el registro de entidades certificadoras, que antes era llevado por el SAC, a las bolsas de productos. ¿Para qué? Para hacerlo más ágil y porque, por ejemplo, en el caso de entidades certificadoras, debido a que ahora serán productos que van más allá de lo agrícola y ganadero, no tiene sentido que se mantenga el SAC. Tercero, se establecen nuevos requisitos a las bolsas y a sus corredores. Para los corredores se establece la obligación de constituirse como sociedad anónima. Nosotros creemos que este requisito es bastante razonable y que no constituye una barrera de entrada, dado que de los 13 corredores que existen hoy día, ya 12 son sociedades anónimas y solo una es una sociedad por acciones. Entonces no se trata de un requisito extremadamente alto
y sí da garantías de gobierno corporativo en las corredoras. Segundo, se establecen requisitos de que tanto las corredoras como las bolsas deben contar con gobierno corporativo, controles internos y gestión de riesgo adecuados para su funcionamiento. ¿Qué hace esto? Que les provee a todos los participantes de suficiente seguridad en las transacciones y de que van a recibir el pago asociado a las transacciones que están realizando. Los productores y los otros por su lado van a recibir los productos por los cuales están pagando. Por último, se permite que las bolsas custodien títulos y bienes de cualquier tipo que no necesariamente deben ser transados. Entonces lo que va a poder hacer la bolsa es que se crea un nuevo servicio que ellos dan un certificado de que ellos están custodiando determinado bien. Con ese certificado, los productores, las pymes o emprendimientos pueden ir fuera de la bolsa a proveedores de créditos bancarios y no bancarios a obtener un crédito. Entonces, por ejemplo, con una máquina, un productor puede decir, sabe que yo tengo esta máquina, usted bolsa de productos, certifíqueme que yo tengo esta máquina, de que está en funcionamiento y deme un certificado de que esta máquina es efectivamente mía, de que está en mi poder. Después, ese productor puede ir a un banco o a una entidad no bancaria que otorgue crédito con ese certificado y puede pedir un crédito avalando ese crédito con ese certificado. Entonces puede utilizar esa máquina como garantía. Entonces, más allá del funcionamiento de las bolsas de productos, también se está creando una forma en la cual los productores, pymes y emprendimientos pueden acceder a créditos incluso fuera de la bolsa de productos. Esos son los principales elementos del proyecto de ley. Y por último, nos gustaría centrarnos en los beneficios para el sector agropecuario, que en la vez anterior quedaron dudas en cuanto a este punto y nosotros nos gustaría hacer hincapié en que existen muchos beneficios específicos para el sector agropecuario. Primero, de la creación de nuevos productos puede esperarse que existan más inversionistas interesados en invertir en las bolsas de productos. De esta misma existencia de nuevos productos también puede esperarse que existan más corredores y podrían también incentivarse que aparezcan nuevas bolsas. Estos tres elementos podrían llevar a que se financien a menores tasas todos los productores agropecuarios, a que disminuyan la comisión por economías de escala. Solo pensando en que existan más inversionistas, incluso sin tener más corredores y sin tener nuevas bolsas, solo por el aumento de transacciones se puede esperar que los mismos costos fijos de la bolsa se distribuyan ahora en más transacciones y con eso bajarían las comisiones aplicables a los participantes, entre los cuales se encuentran los productores agropecuarios. Segundo, podrían haber menores comisiones si es que hay más corredores, porque va a haber más competencia por ir a buscar estos productores agropecuarios. También estos nuevos corredores podrían tener más incentivo y más recursos si empiezan a competir entre ellos por ir a buscar a los pequeños agricultores y explicarles cuáles son los beneficios y cómo integrarse a este sistema de la bolsa de productos. Y por último, si existen nuevas bolsas, también es esperable que se accedan a menores tasas y a menores comisiones solo por la existencia de mayor competencia en este mercado. Otra arista que tendría beneficios para los agricultores y ganaderos sería que lo que explicábamos antes, que ahora hay nuevas maneras de constituir garantías. Se pueden constituir garantías con cualquier cosa que tengan los ganaderos. Por ejemplo, podría ser ganado, podría ser trigo, maíz, cualquier producto. Ellos podrían decir, oiga, bolsa, certifíqueme que yo soy dueño de esto y que está en buen estado,
deme un certificado y yo con ese certificado voy donde un banco o una entidad de crédito no bancaria y consigo financiamiento a tasas más bajas. ¿Por qué me van a otorgar una tasa más baja? Porque se trata de un préstamo garantizado. Y tercero y último, que al establecer nuevas exigencias para corredores y bolsas, todos los productores están operando en un mercado más seguro y están más tranquilos de que se van a cumplir todas las promesas que le hagan en cuanto a financiamiento y todas las transacciones en las cuales participen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a la representante, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda. Queremos ofrecer la palabra ahora a don Jorge Quintanilla, quien es director, ¿no es cierto?, gerente general de la empresa Copeumo, de la provincia de Cachapoal, sexta región. Bueno, darle un cordial saludo a la comisión. Muchas gracias por la invitación a hacernos parte de este proyecto de ley y poder representar acá en alguna medida a la pequeña agricultura. Como para introducirlo, ¿quién habla? Yo soy gerente de Copeumo, una cooperativa que tiene 50 años, agrupa 400 pequeños agricultores en la sexta región, opera principalmente en las comunas de San Vicente, Peumo, Pichidegua, Las Cabras, y el objetivo ha sido durante los 50 años mejorar la calidad de vida de los agricultores, y eso lo hacemos agrupando producción. En conjunto producimos alrededor de 2.700 hectáreas, de las cuales 1.500 son de maíz, 500 son de trigo. Por eso nos interesa el tema de la bolsa agrícola. Creemos que ahí hay posibilidades para la pequeña agricultura. Financiamos su negocio, hacemos proyectos asociativos, le damos habitabilidad al campo. Tenemos una red inalámbrica rural donde conectamos a 2.500 personas, dentro de los cuales hay 6 colegios o 6 escuelas rurales, 5 postas de salud, 2 retenes de carabineros. Entonces hacemos una pega que va más allá de producir maíz, trigo o hortalizas. Estamos muy activos en la participación del programa estratégico regional Horticrece, somos parte del directorio. Y vemos con posibilidades de que existe una bolsa agrícola. Hoy día nosotros somos accionistas de la bolsa agrícola como cooperativa, pero no hemos hecho ningún negocio porque aquí hay un problema que es estructural. ¿En qué sentido? Que como decía la señorita que estaba exponiendo puntualmente el tema de las garantías, para garantizar el grano hay que tener un lugar donde acopiarlo. Y la pequeña agricultura no tiene infraestructura habilitante para acopio, por lo tanto se ve sometido a la venta de su producto en el momento que lo cosecha, y como no hay posibilidades de acopiarlo, no hay posibilidades de negociarlo. Entonces creo que ahí hay temas de infraestructura que no se han asumido, y si queremos que la agricultura salga de la situación precaria que está constantemente viviendo, sobre todo el tema del maíz, que me imagino que esta comisión lo ve año a año, y el trigo, necesitamos para eso infraestructura habilitante que le permita tener capacidad de acopio a la pequeña agricultura, y con eso capacidad de negociación y entrar a tener, negociar estos granos en garantía con los corredores y obtener precios mejores que el que puede obtener al momento de venderlo cuando lo cosecha, como habitualmente se comportan los granos que van al alza, si es que no ocurre una situación extraordinaria. Un tema también que imposibilita la participación o el acopio de granos del financiamiento es cómo financio yo estas 1.500 hectáreas, cómo las compro, porque el agricultor al momento de cosechar necesita su dinero rápidamente para pagar las deudas, porque él produce endeudándose todos los granos. Entonces no tiene tampoco su producción en un 70%, está financiada, por lo tanto él al momento de cosechar necesita cancelar esta producción, y como no tiene, necesita venderla rápidamente. Y la pequeña agricultura tampoco tiene las espaldas para tener 800 millones y comprar toda la producción de grano. Entonces, ahí donde entra la bolsa, es interesante que exista. Repito, no hemos podido tener negociaciones con ellos, porque no tenemos esa infraestructura, pero creemos que es bueno que se le dé la posibilidad de tener nuevos instrumentos, de mantenerse como bolsa, porque al momento de que se madure el negocio agrícola de la pequeña agricultura, se habilite la infraestructura que necesita, vamos a poder ser un actor relevante en este sentido, porque nosotros somos agricultores de perfil INDAP, todos pequeña agricultura,
todos tienen 3, 7 hectáreas, pero si sumamos estas 7 hectáreas podemos llegar a 2.700, que es un tema interesante, sobre todo considerando que estamos al lado de Santiago, y esa infraestructura a lo mejor también nos permitiría transformar la producción primaria y agregar valor, porque ahí está el tema de la pequeña agricultura. Si no transformamos y seguimos siendo proveedores de materia prima, y esa materia prima la transforman otros, que no es la pequeña agricultura, el negocio va a estar en la transformación y vamos a seguir siendo relegados a ser productores de materia prima con los costos, con los ingresos que significa eso. Así que, puntualmente, la invitación que me hicieron para ver la ley, revisé las modificaciones y creo que son interesantes y es bueno que exista mientras se madura este mercado. Gracias. Muchas gracias, ¿no es cierto?, al gerente general de la Cooperativa Campesina Copeumo, Jorge Quintanilla. Le ofrezco la palabra al director, ¿no es cierto?, del MUCHECH, don Omar Jofre. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos porque nos permite exponer algunas ideas relacionadas con el tema que lo diferenciamos en la bolsa y el proyecto de ley. Es importante entregar el saludo también de nuestro presidente, que dio el estado hoy, Orlando Contreras, pero se encuentra en el extranjero, en Brasil, en un grupo de organizaciones campesinas vinculadas con el Mercosur, que es muy importante también para nosotros tener una opinión y trabajar en ese ambiente. Fuimos partícipes del comienzo de la bolsa. Intentamos ser accionistas de la bolsa como agrupación. Felizmente quedó Copeumo, que es nuestra vocería y nuestra representación, lo valoramos de esa manera. Sin embargo, la idea nuestra de participar y ver el tema de la bolsa se sustenta en algo mucho más contundente. Los censos agropecuarios del año 87, 97 y 2007 traducen el tamaño del sector campesino productivo. El censo habla de alrededor del 35-40% de la producción nacional la hacen los campesinos indígenas. Y por lo tanto hay rubros en que somos el 50, el 70, el 80% de esa producción. Pero sin embargo, ese dato no es considerado. En muchas decisiones políticas y en reglamento, en normas, y esa es la preocupación respecto a la bolsa. Porque si ese es el tamaño, ¿cuál debería ser la reacción pública, la reacción política para abordar este tamaño productivo? Que no solamente tiene que ver con la cantidad de producto y producción, sino que su presencia territorial. ¿Qué dinamismo adquirirían las comunas y las regiones si ponemos en una mayor condición de producción y de procesamiento esta actividad económica? Sin embargo, estamos clasificados en la discusión política como sociedad civil. Todavía no sabemos qué significa eso para nosotros, siendo una actividad económica tan importante. Por eso que si agregamos a eso el tamaño de la disposición de suelo forestal, más de 2 millones de hectáreas, por eso estamos participando en el Consejo de Política Forestal, la pusiéramos en funcionamiento, más el 1 millón de hectáreas de bosque nativo, el potencial de la agricultura familiar campesina es enorme. Y por eso lo primero que queríamos llamar la atención a propósito del tema de la bolsa. Nuestra inquietud era cómo la bolsa era capaz de recoger esta realidad en la forma que fuera posible. Sin embargo, creo que Jorge nos ha ilustrado más en detalle y eso es la inquietud que nos asiste. Por eso nuestra intervención la separamos en el tema de la bolsa y en el tema de la ley. En general, leyendo el proyecto, nos parece que acoge varias de nuestras inquietudes. Porque para llegar con nuestra producción, bien lo decía Jorge, nosotros somos, si bien esa cantidad que recoge los censos agropecuarios en una cifra global está dispersa, sin embargo, a lo largo del territorio. Entonces, ¿de qué manera hacer que esa producción se canalice a formas que permitan darle ese valor mayor que aspiramos? En general, estamos haciendo intentos. Un ejemplo que valoramos, apoyamos y respetamos lo que ha hecho la cooperativa Copeumo y los 400 productores que ahí existen. Estamos haciendo otro esfuerzo en la misma región de O'Higgins con el tema de las hortalizas.
un proyecto que propició la Corporación de Fomento de los programas estratégicos regionales. En el caso de la secta se asumió el tema hortícola, donde hay más de 2.500 productores y alrededor de esas familias hay más de 10.000 trabajadores en la temporada, durante el año. Por tanto, si agrupamos, y ese esfuerzo se está haciendo, se ha logrado avanzar, estaríamos demostrando la capacidad de organización de poder avanzar en ese proceso. Sin embargo, al separar estas dos situaciones aparecen datos bastante dificultosos para nuestra producción y la comercialización. La bolsa pide facturas, una forma de participar de la bolsa. Sin embargo, no nos compran con factura. O si nos compran con factura, la compran con un valor rebajado. Por lo tanto, perdemos la plata en la venta y luego en la recuperación de la factura, en convertirla en valor, seguimos perdiendo. Entonces, ahí hay un mecanismo que esa brecha hay que resolverla de alguna forma, o es una acción pública que corrija esa situación, o de lo contrario va a ser algo más de lo que está ocurriendo con las modificaciones. El tema de los corredores. Hay que cumplir una serie de trámites para tener un corredor de la bolsa. Cuestión que también es una dificultad enorme para cualquiera de nosotros llegar, si tenemos cumplidos los trámites administrativos, tenemos las facturas y todo lo demás, el tema del acceso al corredor es una dificultad tremenda, ¿no? Prácticamente imposible. Hemos desarrollado otra experiencia nacional en la zona sur, principalmente alrededor de Osorno por ahora, el consorcio Papas Chile, que es una sociedad por acciones, que ha logrado canalizar un esfuerzo grande de producción de papa, introducir enmiendas tecnológicas significativas, pero también tienen el mismo problema. Tienen factura, tienen fórmulas de comercialización, sin embargo, el sistema, la forma como está establecida, le impide obtener el resultado que se busca. Y tampoco pueden participar a través del sistema. Por eso que nos preocupa valorar, por un lado, valorar la ley, que no sea más de lo mismo, y cómo tomar las precauciones, y qué tarea va a asumir en la parte pública para corregir las distorsiones que tiene el sistema, y por otro lado, la pega nuestra, y con apoyo también de los diversos sectores para ir formando el nucleamiento mayor de la comercialización. Hemos tenido experiencias históricas importantes. En el periodo 93-94 fuimos invitados por el ministro de Agricultura de la época y el director del INDAP para conversar con la gente de una agrupación, de una asociación gremial de exportadores de legumbres. Tuvimos una entrevista interesante y nos dijeron, mire, nosotros estamos en condiciones de ayudar a la agricultura familiar para comprar esos productos. No nos pusimos de acuerdo en el precio, naturalmente. El ministro se incomodó, el director del INDAP también. Esperamos que se fueran los compradores. Le dijimos al ministro, ¿nos van a ayudar a nosotros o van a ayudar a los compradores? El ministro de Agricultura del presidente Elwin. No, el ministro Figueroa. Y Hugo Ortega. Tello. Bueno, le dijimos que sí, era así la fórmula, nos respaldaron la decisión y terminamos vendiendo, pongo un ejemplo en cifras, el poroto que nos compraban era 120 pesos el kilo en esa época, poroto negro de exportación, terminamos vendiéndolo a 275 pesos más IVA, puesto en los lugares donde la producíamos, y significó que impactamos en alrededor del 30% de la producción nacional. Y lo hicimos 2 años consecutivos, después nos fue mal en el tercero porque no modificamos la modalidad ni los apoyos que se requería para saber de información del exterior. Entonces, este interés por la bolsa ha sido de siempre. ¿Cómo logramos que finalmente esto opere en beneficio nuestro? Y en ese sentido, el tema de, junto con, y eso ya nos secreteamos con el representante del ministerio, que junto con el proyecto de ley, con las iniciativas de apoyo de estas modificaciones, cómo se establece un plan de acción para encauzar esta ley en beneficio de nuestra gente, que tiene problemas administrativos, hay problemas de reglamentación que no concuerdan con la idea principal,
y permitir que se estructure la forma como, por ejemplo, decía Jorge, de articular con más volumen nuestra producción. La gente no quiere hacerlo porque está temerosa del resultado, para decirlo con franqueza. Lo han hecho de eso tantas veces, no han estafado otras tantas, que no, ¿cómo hacer esta la solución final? Entonces se va a requerir un proceso de implementación, un plan de trabajo ordenado que permita que se articulen las diversas formas de trabajo y veamos las brechas. Tenemos los datos consignados con el equipo técnico que nos ha estado apoyando para en una comisión de trabajo pronta poder resolver esa situación y aprovechar la ley de la manera que corresponda. Eso es por el momento, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias, don Omar Cofré, representante, ¿no es cierto?, y director del MUSECH. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Diputado Barros. Está muy cortito. Yo agradecer profundamente ambas exposiciones, las tres exposiciones, pero en particular la de MUSECH y la de Copeumo. Yo entiendo de manera categórica que esto es un buen proyecto, pero como yo soy un ser eminentemente práctico y como también convivo con muchos pequeños agricultores, uno se hace la pregunta, ¿de qué manera bajamos a la praxis la función de la bolsa? Y ahí lo que yo quiero es comprometer algo. Creo que nosotros debiésemos proponer al Ejecutivo y a la bolsa misma una mesa de trabajo de manera tal de que antes que se dicte el reglamento de esto, ver de qué manera bajamos en términos efectivos o hacemos de la bolsa algo que en una próxima reunión o en una próxima modificación el MUSECH y Copeumo y cualquier cooperativa diga, ¿saben qué más? Ahora nos sentimos que esto ha sido de ayuda para nosotros. Y yo creo que eso sería un elemento determinante, el ver cómo acercamos las posiciones a través de una mesa de trabajo de manera tal de que se hagan las cosas prácticas. Y esto vale para Copeumo, para MUSECH o a cualquier cooperativa a nivel nacional o a grupos organizados de agricultores. Creo que eso sería un lindo trabajo que incluso nosotros pusiéramos como una condición, aunque sea expresada verbalmente, a través del Ejecutivo, que las conclusiones de esa mesa de trabajo sean remitidas como un oficio a esta comisión para que lo tengamos en cuenta y podamos acometer en ir de alguna manera haciendo praxis algo que realmente se ve lejos, producto, ¿no es cierto?, de que esto es un tema nuevo en el país. El que haya una cierta cantidad de años que funciona la bolsa de productos no determina que sea un elemento ya conocido por todos. Las bolsas en el mundo, ustedes entenderán que son de cientos de años en algunos casos, y eso es lo que va haciendo al final que sean bien aprovechadas por parte de los actores que allí interactúan. Eso es más, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barro. Diputado Sauerbaum. Sí, una parte de la pregunta tenía que ver mucho con lo que decía el diputado Barros, porque a uno le cuesta entender y le cuesta imaginarse a agricultores de sectores apartados, no sé, un grupo de agricultores viñateros de Portezuelo que tienen la expertise, que llevan años en el negocio, pero que obviamente los temas financieros y los temas de este índole le resultan lejanos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el gobierno aquí tiene un tremendo desafío, porque si queremos que efectivamente este proyecto se haga carne y finalmente traiga provecho para nuestros agricultores, va a tener que haber mucha educación de por medio, porque si no, finalmente no resulta beneficioso. Por lo tanto, mi pregunta era justamente en esa línea: ¿qué vamos a hacer para poder aterrizarlo? En segundo término, preguntar si a lo mejor Andrés, por su intermedio ahí, que está siendo parte del gobierno, algo así como una aplicación, como hoy día todos tenemos teléfono, en buena parte del país hay conexión a internet, por lo tanto una aplicación web a lo mejor puede ser algo que les ayude a entender y a hacerlo más amigable también para poder funcionar. Y una pregunta que le quería hacer a usted respecto de cómo se garantiza los productos que yo tengo, porque usted decía que yo podía pedir que los agricultores decían, ok, yo tengo esta cierta producción, pero eso ¿en qué momento se hace? Cuando yo estoy en plena después de cosechado, antes, porque eso no queda claro, porque yo puedo decir, yo tengo, no sé, 10 hectáreas de arándano, pero basta que llueva el día antes de que coseche y a lo mejor me quedan 2.
después del daño que se hizo. Entonces, esa es la pregunta. Me gustaría entender bien cómo podemos traspasar esta información de manera mucho más liviana, por decirlo de alguna manera, para que nuestros agricultores lo puedan realmente utilizar, porque a nosotros lo que nos interesa es que los agricultores tengan acceso a crédito blando y con menores tasas. Hemos hecho un esfuerzo con el Banco del Estado, que recién, ¿cierto? Aquí hemos conversado con el gerente porque se va a abrir la gerencia agroeconómica, pero me resulta a mí difícil de imaginar que los agricultores más pequeños, los agricultores que tienen menos educación, puedan acceder a este mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos interesaría mucho saber cómo lo podemos aterrizar efectivamente. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya, me toca a mí. Me toca a mí. Yo tengo que dar la palabra al final. A ver, yo primero, hay como sentimientos encontrados con esto, ¿ah? Porque si uno dijera, mira, es un instrumento nuevo, ¿ah? Uno dice ya, todo lo que se ha planteado aquí es como, pero esto es un instrumento ya que lleva bastante tiempo en uso, ¿ah? Entonces uno no ha visto una direccionalidad en lo que tiene que ver con la bolsa. Nosotros cuando la aprobamos por primera vez sospechábamos absolutamente que esto no iba a ser para la pequeña agricultura. Y lo dijimos, y está en la acta, ¿ah? Y porque tiene que ver con una cosa, como bien lo dice Jorge, estructural. ¿Ah? Estructural en relación a lo que nos pasa a la agricultura, no solo con la bolsa, sino con muchos otros instrumentos. Entonces, algo que hemos discutido permanentemente aquí, que es lo que pasa con Cotriza. O sea, ¿cuál es la función que hoy día tiene Cotriza? Que se supone que tiene infraestructura, que se supone que tiene una lógica, que hay una ley, ¿no es cierto? Que hay un directorio que te permitiera, de alguna manera, y nosotros lo hemos tenido aquí, y Cotriza arrienda, más que lo que efectivamente, además para otros rubros, no para lo que se supone que deberían ser los que nosotros deberíamos tratar de enganchar hacia la bolsa. Entonces, a mí me preocupa, yo estoy cansada de las mesas, ¿eh? Las mesas yo ya a esta altura de mi vida para tomar té nomás, ¿ah? Yo se los digo bien brutalmente, ¿ah? Bien brutalmente. O sea, para mí las mesas para tomar té, y somos amigos como siempre, nos encontramos, nos damos un abrazo, pero yo no veo porque si hay voluntad política de verdad, uno dice, ya, vamos, ¿ah? Y hagamos de verdad cosas para que lo otro es afinar, la mesa tú afinas, pero la voluntad política se expresa, ¿ah? De otras fórmulas. De otras formas, con mucho, yo diría mucho más fuerza. Entonces, la pequeña, imagínense, viene la Copeumo que es un ejemplo a nivel nacional, porque Jorge no habló, ¿ah? Siempre tiene así como una modestia tremenda, pero ellos están hoy día con la Junaed, ¿ah? Haciendo el plan piloto con la Junaed, que yo creo que sería importante que en algún minuto pudiéramos escucharla. Lo que ellos están haciendo con la Junaed es espectacular. Para el momento del terremoto, ¿ah? El año 2010, ellos fueron los que construyeron parte importante de las casas. Ellos fueron, con la cooperativa, ¿no es cierto?, entregaron créditos y subsidios y traspasan los precios a los agricultores, y ellos construyeron. Recordar que solo en Pichidegua, ¿cuántos se les cayeron? 600, 700 viviendas, un plomazo. Entonces, ellos son articuladores. Imagínense todo el sistema, ¿no es cierto?, de Internet, ¿ah? Que tiene la pequeña agricultura y que tienen los sectores rurales a partir de ellos. Y se los cerraron, estuvieron a punto de cerrárselo, ¿ah? Y tuvimos que hacer una serie de gestiones para que no cerrara, porque ya los estaban acogotando. Ellos son los top 10. Sí, pues sí, ¿para qué no vamos a decir una cosa por otra? Son los top 10, ¿ah? Son los top 10. Además de sobrevivientes, después de 50 años son los top 10. Pero siendo top 10, ¿mantenido cómo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y tenemos que estar súper conscientes que cuando vamos a votar, nosotros sabemos para qué es esto. Lo tenemos claro. No es para ellos. No es para la pequeña agricultura. Entonces yo quiero saber a quién va a beneficiar con esto. Quiero nombre y apellido. Quiero el listado de todos los usuarios de esta bolsa, ¿ah? Todos los usuarios para saber a quién estamos favoreciendo. Porque esta ley... Y quiero saber, ¿ah?, si el Ejecutivo no tiene la voluntad política, que es la que hemos reclamado indistintamente, sin color político, en esta comisión, ¿ah?, de sacar los techos, porque la complicación que tenemos no es organizacional, no es técnica, no es de capacidad de cantidad de hectáreas, porque hay 2.000 hectáreas aquí, ¿me entienden o no? O sea, aquí y hay inteligencia. Si lo que no tenemos,
¿Ah? Son los instrumentos necesarios porque topamos techo con lo que tenemos. Topamos techo con los instrumentos. Entonces uno plantea, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Para así tener, ustedes tienen un proyecto de silo, ¿no es cierto?, de hacer silo, de hacer un montón de cosas. Bueno, pero nunca hemos tenido posibilidad de tener de tener financiamiento, de llegar. Ustedes son Ministerio de Hacienda. Si la pregunta es, por ejemplo, uno dice, si yo tengo aquí calificación de garantía y tenemos garantía, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que esa calificación de garantía podemos tener el nexo con el Banco del Estado, con el propio INDAP, con el propio INDAP que también se queda chico, pero hay financiamientos internacionales que también se podrían postular y que nunca pudimos hacerlo porque no hubo voluntad política del Ministerio de Hacienda? No estoy diciendo de usted en términos personales, sino institucionales. Entonces, yo creo que ojalá algún minuto el ministro de Hacienda se siente aquí para entender la importancia de lo que Omar dijo, de lo que la pequeña agricultura representa para el país. Y en términos de empleo, en términos de lo que hoy día estamos haciendo, de la protección a los recursos naturales, del agua, de toda esa cosa. Y que viene, que nosotros lo estamos viendo ahora en forma espantosa, lo que está ocurriendo con la tala de bosque en la zona central, ¿no es cierto?, en los cerros nuestros, por ejemplo, el de Quilicura, que yo acabo de mencionar, boldos de 200 años que se están yendo a las pailas. Entonces, mi preocupación, fíjese, que nosotros lo más probable es que votemos favorablemente, pero sabiendo que esto no es para la pequeña agricultura y que yo dudo que no vamos a estar aquí, pero en 10 años más, cuando hagamos ustedes sí, pues, ustedes, pero la COPEUM va a estar y el MUSES también, como institución. Yo espero, ¿no es cierto?, que podamos decir ya se dio un giro, pero necesitamos la voluntad de ustedes. Por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? ¿Por qué los corredores de bolsa no están llegando? O sea, yo quiero saber por qué los corredores de bolsa nosotros no le podemos poner una cuota para la pequeña agricultura, y que por eso los obligamos a que la puedan cumplir, y que veamos y sentar a los corredores de bolsa cuáles son los escollos para que eso ocurra. Pero ustedes son cabros jóvenes, no se conformen, no, tú no, ya no, ya, pero no se conformen, o sea, ¿me entendió, no? No te subes por el chorro, pero, o sea, ¿cómo hacemos más inteligente esto? Porque lo que nos producieron es obvio, porque eso es lo que demandan, dijeron esto, perfecto. ¿Cómo no lo hacemos tan obvio? ¿Cómo lo hacemos, ojalá, ¿no es cierto?, que podamos incorporar las necesidades de un sector que es muy potente, pero que no se ha visto, no está visible, y que podamos incluirlo aquí? Porque a mí, si hay algo que me interesa es que se compita con los bancos, eso es lo que más me gusta de ustedes. O sea, que vamos a tener una tasa que es competitiva con los bancos, bajamos los intereses y vamos, entramos. Pero entran los que sí pueden entrar al banco, pues. Y los que no pueden entrar al banco, no entran. ¿Me entiendes, no? Estáis ayudando a los mismos de siempre. Estáis ayudando a los mismos de siempre. Y esa no es la inteligencia. Eso no es inteligencia, eso es obvio. Entonces lo que queremos es gente joven, inteligente, clever, que podamos hacer las cosas distintas, independientemente del gobierno. ¿Sí? Diputado Javier Hernández. Gracias, Presidenta. La verdad de las cosas es que hay algunas ocasiones en que las mesas pueden transformarse en mesitas, no por el tamaño, sino por el tiempo acotado que uno puede asignar y lograr objetivos importantes de avance. Sobre todo que desde que llegó este ministro de Agricultura, él siempre ha planteado el tema de la asociatividad como un elemento especialmente importante para el desarrollo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una disposición política de querer que se avance en la asociatividad, sobre todo en los rubros agrícolas y cooperativa, cualquier forma de asociatividad. Y usted mencionaba que COPEUM estaba trabajando con la JUNAEP. Yo le quiero decir que hay agrupaciones, ni siquiera constituidas, sino agrupaciones que se han transformado en sociedades de pequeños agricultores en la zona sur de Osorno, en la zona de Osorno, y que le entregan todos sus alimentos a la JUNAEP. O sea, naturalmente se está produciendo este fenómeno. Por lo tanto, yo creo que no estamos tan lejos porque estamos buscando o tenemos los mismos criterios, al menos similares. Yo comparto con usted que hacia atrás pudo haber sido que nunca se consideró este aspecto,
pero yo creo que vamos evolucionando hacia eso. Si hay una decisión política del ministro de Agricultura de avanzar, no creo que tengamos inconvenientes en llegar a acuerdos lo antes posible y hacer una mesita desde el punto de vista del tiempo, no del tamaño de la mesa, porque yo comprendo su aprensión en el sentido de que han existido mesas que nunca han logrado tener éxito. Y yo creo que aquí, como bien decía el diputado Barro, aquí al llegar a la praxis yo creo que podemos encontrar caminos de solución. Ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque con las mesitas. ¿Ah? Pero bueno, se verá en el futuro si estas mesitas dan o no resultados. Sí, espera. El diputado Radger. Cortito. ¿Qué se entiende por pequeña agricultura para distintas zonas del país? Para ir zanjando, ir fijando ciertos criterios y límites. ¿Qué entendemos por pequeña agricultura? Muy bien. Bueno, ¿ah? Si la quieren contestar ustedes o la contestamos nosotros, pero hay una ley que tiene que ver con eso. ¿Ah? El diputado, diputado Jorge No. Quintanilla. Gerente de COPEUM. Puede ser, ¿viste cómo sabes tú? ¿Ah? Jorge. ¿Ah? Bueno, pequeña agricultura con todos los perfiles INDAP. 2 hectáreas de riego básico, independiente de la zona, pueden ser con más hectáreas o con menos hectáreas. Ese está, claro. Eso es como para el Estado. No, la ley, claro, no cambió. Y probablemente eso va a cambiar, sí. Ya está el proceso de elaboración un tema ya. El dato que quería entregar a propósito que se ha hablado de la JUNAEP, mostrarles lo interesante que resulta cuando se asocian la pequeña agricultura y puede hacer venderle directamente al Estado, que hoy día están en base de licitación, y si podemos avanzar a una ley de compra pública como la mayoría de los países de Sudamérica la tienen, sería súper interesante. Como ejemplo o como dato duro podría darles que nosotros, nuestros agricultores, por vender en forma asociativa las hortalizas a los colegios de la sexta región, obtuvieron en promedio un 80% más de ingresos, solo por vender en forma asociativa y sacar a esos intermediarios que hacen el negocio hoy día. Y en segundo lugar, lo que decía Don Omar, el tema del impuesto, que también le sirve al Estado. Toda esa comercialización significó mayor recaudación de impuestos para el Estado. Entonces, cada peso que el Estado pone en asociar en temas de agricultura formal, lo recupera en 3-4 años, se recuperan esas plata. Hoy día las hortalizas en el país pagan un 10% de impuestos, porque el que compra obliga al agricultor a que le facture por menor valor porque no está dispuesto a pagar el IVA. Entonces, un ejemplo, un agricultor está vendiendo en 1.000, pero el comprador le dice: tienes que facturarme en 100 pesos esos 1.000. Y a esos 100 pesos tú vas a tener que pagar el impuesto. Pero yo no te voy a dar 100 más impuestos. Por lo tanto, el agricultor recibe los 1.000 menos 2 pesos de impuestos. Hoy día, si vende en forma asociativa por la cooperativa, vende los 1.000 más impuestos, el Estado recauda lo que tiene que recaudar, y el agricultor formaliza su negocio y le permite hacer inversiones que hacen desarrollar el país, porque él se ve limitado en sus inversiones, que son camiones, camionetas, porque no puede comprarse un camión, tiene el dinero, pero el Servicio de Impuestos Internos lo fiscaliza, ya que no tiene cómo demostrar ese dinero, porque es todo informal. Entonces, ante cualquier inversión que hace, como estamos conectados hoy día, automáticamente el Servicio de Impuestos Internos lo llama una justificación de inversiones. Y él le dice: pues si yo tengo la plata, bueno, pero usted me dice que facturó 50 millones al año. No, si yo facturé 200, bueno, está el otro. No, lo que tengo un comprador que no me permite que le facture por más. Por lo tanto, los esfuerzos que se hacen en asociar a estos agricultores en temas de compras públicas, en temas de venta asociativa, se formaliza y el Estado va recuperando la plata. Nosotros teníamos un proyecto de una planta de procesos de cuarta gama en la sexta región para procesar hortalizas, que por temas que escapan a nuestro ámbito se dejó de invertir. Y cuando poníamos sobre la mesa que la planta costaba 500 millones de pesos, encontraban que era una inversión importante, pero nosotros teníamos calculado que en 3 años se recuperaba esa plata solo en recaudación de impuestos para el Estado. Doble impacto: recuperan el impuesto y el agricultor lo sacan de su situación precaria, por lo tanto no le está golpeando la puerta al Estado pidiéndole más apoyo. Entonces, todos los pesos que se inviertan en mejorar la asociatividad y en canales de formalización asociativa, hay un ganar-ganar por lado y lado, agricultores y el Estado. Solo eso. Lo que pasa es que, claro, el que compra paga menos impuesto, correcto. Pero después vende todo en negro, entonces. Diputada Nullao.
Sí, Presidenta, le agradezco porque la verdad era importante escuchar a la cooperativa Copeumo y también a la MUSECH. Por lo tanto, ustedes señalaban sobre todo Copeumo de que no tienen infraestructura, no hay lugar como acopiar. Por lo tanto, MUSECH, frente a aquello, la opinión que tienen con respecto a este proyecto como tal, que era lo que nos interesaba ver, otra mirada que no necesariamente quienes están en este proyecto, que obviamente le parece que es un proyecto interesante, que se debiera aprobar, pero la situación de ustedes o van a avanzar o escalar hacia llegar posteriormente también a tener participación en la bolsa. Es mi pregunta para ustedes, porque, claro. Muy bien. ¿Quiere responder, Omar? Bueno, la pregunta es bien válida porque, y por eso que hablábamos de separar la ley y la bolsa. Compartimos la opinión de la señora diputada y presidenta de la comisión. Tal como está diseñado, podría ser diferente el funcionamiento de la bolsa. Podría. Pero nada certifica eso a menos que haya una operación, un procesamiento de las conclusiones que tiene la ley para implementarla de una manera distinta. O dicho de otra manera en el castellano nuestro, que se nos reconozca la valía que tenemos. Tener un corredor de la bolsa para la pequeña agricultura. Uno al menos. Claro, entonces, o sea, mecanismos de esa naturaleza que garanticen, como ha ocurrido en otros países. Nosotros hemos tenido experiencia de conocimiento en Italia. La tercera facturación del país la hace la pequeña empresa. Con el monto que tenemos, estamos trabajando en esa estadística, hemos logrado persuadir a algunas personas, incluso de la gente de la Corma, que buscamos en cifras qué somos nosotros, el sector campesino, el sector indígena, en cuanto a producción, en cuanto a superficie y a potencial. Y no nos saquen las cifras, se exportaron tantas toneladas de celulosa, interesante, pero ¿cuánto de ese material lo pusieron las pequeñas productores? Se exportaron tantas toneladas de fruta y tantos dólares ingresaron. ¿Cuánta de esa cantidad la produjimos nosotros? Entonces, hay una falsedad en la información o un despropósito en la información o una metodología que hay que modificar. Queremos saber claramente, si son, lo que le dijimos en su momento al presidente Frei Ruiz-Tagle. Presidente, no estamos de acuerdo con el censo que nos dice que somos el 16% o el 18% en esa época. Pero sin embargo, tomémoslo en serio y aplique ese porcentaje respecto a los recursos públicos hacia el sector rural. ¿Cuánto aporta el Ministerio de Obras Públicas en caminos rurales? Súbele la coma al presupuesto, no le pedimos más plata, pero córrele la coma al presupuesto, en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Y el impacto fue notable. Aquí equivalentemente lo mismo. Si estamos produciendo ese volumen y lo proyectamos en el tiempo, lo que dice Jorge, lo que hemos probado en distintas formas, nuestro potencial es tremendamente posible desarrollar. Pero nos encontramos con que vamos a hablar con autoridades, con gente que toma decisiones y dicen, bueno, ¿y por qué no canalizan a través de la empresa X? Si está listo, vayan y le entregan. Pero si ya lo hemos visto, la experiencia dice que no podemos, ese camino nos impide desarrollarnos. Queremos desarrollar nuestro propio espacio, nuestro propio sector para poder potenciar la economía del país y nuestros propios intereses. Y el dato que entrega Jorge, con la Junaed nos está probando otra vez más que eso es posible, es factible, pero requiere una decisión política de otra forma. Entonces, más directamente, la preocupación con la ley es, o es lo que dice la señora diputada, que va a ser más de lo mismo, si no hay señales claras, administrativas, reglamentarias, de que aquí efectivamente va a ser de otra forma. Lo que dice el espíritu de la ley se traduzca en lo concreto. De lo contrario, va a ser más de lo mismo, lo queremos dejar constancia. Por otro lado, en el tema de la bolsa, lo mismo, la modificación de la gestión de la bolsa. Jorge es socio de la bolsa, la Copeumo, y compraron las acciones y lo valoramos y lo apoyamos y vamos a seguir haciéndolo. Pero la gestión de la bolsa hacia este sector tiene que ser de otra manera. La forma de las compras, la manera de gestionar el sistema, de tal manera que permita que efectivamente los productores en montos pequeños, tomados individualmente, pero si tomamos el volumen y vemos la fórmula operativa por regiones o macroregiones, va a dar un resultado diferente. Esa es mi respuesta.
Ofrezco la palabra. Sí. Concreto a su pregunta, gracias por ella. Siendo práctico, nosotros somos accionistas y no hemos interactuado con la bolsa, porque no hay infraestructura. Pero en opinión nuestra creemos que es interesante que exista una bolsa agrícola para cuando la pequeña agricultura esté preparada para enfrentarse a una bolsa, el instrumento esté y tengamos los canales de comercialización y la transparencia en la comercialización, principalmente de grano. Creo que sería interesante hacer instrumentos como repos. Pero como instrumento creemos que es válido que exista. No va a mejorar la situación de la agricultura de la bolsa, creo que no es la responsabilidad de la bolsa. No. El Estado tiene que preocuparse de la pequeña agricultura y cuando le dé las espaldas que necesita o la infraestructura que necesita, si está la bolsa vamos a ir a transar nuestros granos a la bolsa porque también queremos hacer negocios y que esos negocios no queden en manos de otros, como usted dice, y que el beneficio de la ley no sea para los, o de esta modificación sea solo para ellos, pero va a estar abierta la puerta. No, a lo mejor, desde mi punto de vista, no va a haber que en ese momento crear una nueva bolsa, porque hoy día la bolsa existe gracias al factory. No hay transacción de productos, o son mínimos, son un 10%, tengo entendido. Entonces la bolsa hoy día existe porque tiene el factoring. Si no existiera el factoring, hoy día no tendríamos bolsa a lo mejor. Y a lo mejor al darle más instrumentos, crear más instrumentos de transacción, los contratos me parecen interesantes. Si un agricultor a lo mejor tiene un contrato con un proveedor que es válido para la bolsa, ese contrato podría en el momento, si tiene necesidad económica, transarlo y recuperar o hacerlo dinero. Creo que es interesante, pero como decía el diputado, falta educar a la pequeña agricultura en esto, que no quede solo la modificación, sino que de qué manera la bolsa hace esa pega también de pasar. Yo la crítica que le puedo hacer a la bolsa, que yo hoy día sé de la bolsa porque a propósito de la ley, me invitaron, me hicieron una presentación y me contaron de qué se trataba, pero esto no lo habíamos hecho nunca antes y no habían mostrado interés en hacerlo a la pequeña agricultura. Yo iba a las reuniones de accionistas, se votaba, nosotros éramos minoría, tenemos un 5%, y ahora debemos tener menos porque nos hemos ido diluyendo en el tiempo, porque la bolsa ha ido aumentando su capital, después que necesita operar, y la pequeña agricultura no ha sido parte de ese aumento, porque no hemos tenido los recursos para comprar los aumentos de capital que han habido. Pero en el momento, y aclarar que nosotros no invertimos en recursos o pusimos algo, fue el Estado que también en ese momento se preocupó cuando se creó la bolsa y el INDAP puso los recursos para que la pequeña agricultura participara. Entonces, esos recursos del Estado se han ido diluyendo a propósito de la poca participación que tiene la pequeña agricultura. Creo que debe existir la bolsa. Pero también, si queremos que la pequeña agricultura participe de este instrumento que es interesante y que tiene posibilidades de hacer caja, puntualmente eso es caja. Si un agricultor necesita plata, puede hacer caja en la bolsa y recuperar su inversión rápidamente. Pero necesitamos infraestructura. Eso. Bueno, muchas gracias, don Jorge Quintanilla. Ofrezco la palabra al diputado Flores. Hay que votar hoy día. Presidenta, en términos generales, sin duda que proyectos como los de esta naturaleza hay que apoyarlos. Sin embargo, yo quiero volver a decir lo que tantas veces se ha planteado en esta comisión y específicamente para los rubros tradicionales, porque los rubros emergentes, digamos, surgen porque justamente hay oportunidades coyunturales país por una cuestión de época climática, contracíclica con lo que produce en el otro hemisferio, en fin, ya lo hemos visto tantas veces. Pero respecto a los rubros tradicionales tenemos un problema, porque claro, la bolsa es un instrumento, pero tiene que ir acompañado, sobre todo para la pequeña y mediana agricultura, de otras políticas públicas que no las vemos. Y en ese escenario, comentario para el Ejecutivo, porque ya hemos visto tantísimas veces que la apertura de Chile, en buena hora, frente a algunos escenarios comerciales de exportación e importación, finalmente nos han dejado en una vulnerabilidad brutal en mercados que son mucho más grandes o mucho más excedentarios que el nuestro y que por distintas razones que no hemos podido, yo no sé si identificar sea la palabra, pero a lo menos contrarrestar de pronto productos que entendemos que y sabemos cuánto cuesta producir, 1 kilo, 1 litro, 1 tonelada, pongan la unidad que quiera, resulta que llegan a nuestro país
con valores totalmente distintos, distorsionando el mercado sin que no exista en tiempo real la capacidad de respuesta. Porque eso es, perdimos la capacidad real de responder. Antes había un mecanismo que permitía efectivamente tener algunos sistemas de adecuación. Hoy día no existen. Lo acaba de decir el colega Hernández respecto a la salvaguardia lechera. Cuando los productores recurrieron a esta posibilidad como medida extrema para poder parar la oleada de cierres de lecherías, cuando ya teníamos el 65% de la lechería en la región de la Araucanía, teníamos un porcentaje importante en la región de los lagos y los ríos, y que dicho sea de paso, hasta hace un par de años atrás, la región de los ríos y los lagos producíamos el 65% de la leche del país, hoy día producimos el 90%. Y no es porque hayamos subido la producción de leche, es porque las demás regiones dejaron de hacerlo. Entonces cuando vamos a la cantidad, y para no volver al tema lechero, pero la verdad es que los rubros tradicionales en nuestro país hoy día no compiten solamente por una cuestión de eficiencia. Estamos en los mejores indicadores del mundo de producciones por unidad de superficie, lejos. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema de políticas públicas que permitan insertarnos como país, pero a la vez tener sistemas de respuesta ante los cambios en el mercado internacional que nos dejan de espalda a los productores. Y cuando esto es sostenido, no hay productor que aguante. Ya no estamos hablando del chiquito, si no existiera INDAP hace mucho rato, se habría transformado en predios forestales. O los grandes fondos de agrado, que los mismos grupos económicos que se están dañando de todo, comprarían cientos de miles de hectáreas porque es reencachado tener un campo grande en el sur de Chile y en otras regiones también. Eso es lo que nos falta. Yo voy a apoyar este proyecto, Presidenta, ojalá que lo votemos general hoy día, sabiendo de que es una buena iniciativa, pero absolutamente incompleta respecto de lo que requiere la producción tradicional chilena, y ya no para la pequeña agricultura, estoy hablando de la micro, pequeña y mediana, que es la gente que produce alimentos. Chile todavía no entiende de que somos buenos exportadores de muchas cosas, pero somos pésimos protectores de nuestra producción estratégica. Hoy día se habla de seguridad alimentaria, por una cuestión de cambio climático, por una cuestión de ciertos conflictos arancelarios, por los vaivenes entre Trump y el otro, y qué le dijo el no sé cuánto, y en fin. Esas cosas hoy día a nosotros nos tienen en una situación compleja que si no nos preocupamos, y le paso el dato al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Hacienda, con algunas definiciones de políticas públicas que nos permitan proteger, de verdad proteger. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Flores. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, don Andrés Meneses. Gracias, Presidenta. Cuando escucho a los representantes de la cooperativa Copeumo, a nuestros amigos del MOSECH, cuando lo escucho a usted, Presidenta, no me queda sino decir, bueno, bienvenidos a bordo. En eso estamos. El ministro Walker, también fuertemente apoyado en este punto también por el presidente Piñera, está empeñado en sacar adelante la asociatividad. Es uno de los dos principales temas que siempre están presentes en su agenda cuando está presente en regiones, la asociatividad, el cooperativismo moderno. ¿De qué manera, agrupando a nuestros pequeños agricultores, logramos que logren formar una masa crítica para que efectivamente tengan mejores oportunidades de comercialización de esos productos? Efectivamente, pero como no somos el Ministerio de Hacienda, sino solamente el Ministerio de Agricultura, de todas maneras hemos hecho lo que está al alcance de este ministerio, y es apoyar a los emprendimientos que se acercan a nosotros a conversar de estos temas en materia de asociatividad, en materia de cooperativismo, en fin. En esta misma mesa ustedes ya saben que ha estado presente Chilterra, hoy día nos acompaña Copeumo. Son justamente los ejemplos de cooperativismo exitoso que nosotros queremos rescatar y promover. Efectivamente, los números que puede mostrar hoy día la cooperativa de Copeumo son bastante importantes, son 2.700 hectáreas, son 400 pequeños agricultores, todos de perfil INDAP, que agrupando su producción efectivamente pueden llegar a tener condiciones bastante más ventajosas para comercializar y sobre todo, como decía el diputado Ratjev por su intermedio, Presidenta, poder salir de la informalidad, porque no solamente ellos van a ganar a través de la formalización, sino que también
el Estado va a ser más eficiente en materias de recaudación. En materia de volúmenes de bolsa, yo llamaría también a recordar lo que ya se ha conversado en esta misma comisión. Los números de la agricultura, en términos de participación en la bolsa de productos, no son nada despreciables. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares relacionados al sector silvoagropecuario, y eso representa el 40% del movimiento de la bolsa. Por lo tanto, hoy día ya tenemos una plataforma de negocios bastante interesante para la agricultura, y por cierto, con esta modificación esperemos que esa tasa o esa participación se incremente aún más, sobre todo teniendo en cuenta que, como también se ha dicho en esta comisión, la alternativa de financiamiento que ofrece la bolsa de productos es bastante más barata que el factoring bancario y que el factoring no bancario. Por lo tanto, es una ventaja que tampoco podemos dejar de lado. Ciertamente, por su intermedio el diputado Barro, estamos completamente disponibles para conformar una mesa a la cual queremos convidar también a la bolsa, a nuestros amigos del Ministerio de Hacienda y, por cierto, también a las cooperativas como la Copemo, que han sido exitosas en su gestión, para poder ver de qué manera podemos ir adecuando la norma más precisa, la norma más reglamentaria, para que esta ley funcione de aquella manera en que nosotros lo esperamos. Pero también les pido que recordemos que la ley solamente se hace cargo de un aspecto, que es el tema del financiamiento o el tema del funcionamiento de la bolsa de productos. La apertura de la bolsa a las transacciones físicas de otros rubros productivos ciertamente va a colaborar muy directamente en una rebaja de los costos y, por lo mismo, una disminución de los costos de transacción para todos los sectores que participen en la bolsa, especialmente el sector agrícola. Este es uno de los problemas que tenemos que solucionar en la agricultura, no es el único. Para eso estamos pensando, por supuesto, en el cooperativismo moderno. ¿Cómo modernizamos las cooperativas? ¿Cómo estimulamos que a través del esquema del cooperativismo podamos llegar a metas exitosas como la que hoy día tenemos sentado acá en la mesa en la cooperativa Copemo, para que juntos, agrupando a toda la pequeña agricultura familiar campesina, podamos generar volúmenes que en definitiva sean interesantes tanto para ellos como para sus clientes, para sus compradores. El ejemplo de la Junaep es notable, y efectivamente podríamos repetir ese ejemplo con muchas otras cooperativas, con muchas otras agrupaciones de pequeños agricultores, no solamente en la zona nuestra, presidenta, sino que también a lo largo de todo el país. Es por eso que nosotros hemos apoyado, hemos sido coautores de este proyecto desde el Ministerio de Agricultura, y seguiremos siéndolo no solamente después de que esta ley salga del Congreso, sino que también cuando llegue el momento de implementarla. Nosotros creemos en las mesas, presidenta. Muchas de las iniciativas que hoy día estamos conversando han sido fruto justamente de esas mesas. Yo entiendo sus reticencias, pero al final, si nos concentramos en los resultados, bueno, acá a lo mejor tenemos un resultado interesante que se va a proyectar en el futuro, no solamente en la discusión de esta ley, sino que cómo esa ley se hace real en la vida diaria de los trabajadores a los que usted y yo pretendemos representar. Muchas gracias. ¿No? Sí, por favor. Como Ministerio de Hacienda tenemos la misma preocupación de ustedes, porque hemos invertido harto trabajo en este proyecto y no queremos que se quede en puras palabras sin que finalmente baje a los que queremos que baje, que son las pymes y los emprendimientos. Nosotros hicimos un estudio de quiénes son los principales participantes, y según los datos que tenía la bolsa, el 70% de los participantes son pymes, que sabemos que las empresas medianas son bien distintas de las pequeñas, pero quedaban en la categoría de pymes, y el 30% solamente correspondían a empresas más grandes. Pero creemos importante ingresar dentro de estos principales beneficiarios de este proyecto a los pequeños agricultores. Y es por eso, porque tenemos esta preocupación, que manifestamos toda nuestra voluntad de participar en la mesa de trabajo, que creemos que el Ministerio de Agricultura tiene el principal protagonismo, pero como Ministerio de Hacienda manifestamos también nuestra voluntad de participar en la mesa y de contribuir en todo lo que tenga que ver con los componentes más financieros, sentarnos juntos con los corredores y con la bolsa de productos y ver cuáles son los impedimentos que está teniendo la pequeña agricultura para acceder a estos corredores y a utilizar sus servicios. Entonces podemos contribuir con eso. Y respecto de lo que la consulta del diputado Sauerborn, podrían garantizar con ambos productos, podrían ser con previo a la cosecha, es decir, tenemos plantaciones, pero eso recibiría un mayor descuento
claro, tiene un mayor nivel de riesgo, entonces exigirían tasas más altas los bancos y los emisores no bancarios de deuda. En cambio, si lo garantizan con el producto ya cosechado, eso tiene un mucho menor nivel de riesgo, entonces sería más beneficioso para los agricultores. Pero las dos formas serían posibles. Y por último, no, eso es todo, que nosotros tenemos la mayor voluntad política de hacer que esto llegue a los pequeños agricultores y podemos tratar en lo que nos corresponda de sentarnos junto a los corredores, a la Bolsa y al Ministerio de Agricultura para que esto finalmente se materialice en beneficios para los pequeños agricultores. Muchas gracias. Si les parece a las diputadas y diputados poder votar en general el proyecto ahora, ¿no? ¿Sí? Para votar. Estábamos convocados a eso, para nosotros era importante la visión de ustedes, que ustedes complementaran esto. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, claro, pero sí, podemos empezar la discusión, pero son varios artículos. ¿Ah? Son varios artículos. Y además porque algunos queremos ingresar indicaciones. ¿Ah? Entonces, si les parece, votemos en general y démonos hasta al... ¿Qué pasa con la urgencia del Ejecutivo? La urgencia termina mañana. Sí, pero no vamos a terminar con la... Así que tienes que volver a ingresar la urgencia. ¿Ya? Sí, sí, pero van a tener que volver a ingresarla. Pero no se va a ver en sala ni mañana ni pasado, ¿ah? Porque hay otra urgencia, porque hay otra urgencia distinta. Claro, pero hay otras urgencias distintas también en sala, lo de agricultura. Tenemos, y lo vimos lo iremos en reunión en comité, sí, lo vimos en reunión en comité hoy día en la mañana. Entonces, si les parece, votamos en general y pidámosle al Ejecutivo, entonces al ministro, que cambie la urgencia y nos dé la posibilidad de votar de esta la otra semana. Sí. Sí. Bueno. ¿Lo sometemos entonces a votación? ¿Sí? ¿A votación en general? Para que lleven esa buena noticia. ¿Ah? Señora Lincoln. Que se votó en general y lo revisa. ¿A favor? Señora Álvarez Salamanca. Señora Álvarez. Señor Hernández. A favor. Señora Carvajal. Señor Flores. A favor. Señor Torrealba. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pérez. Señor Radkeff. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. 10 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. ¿Sí? ¿Perdón? Aprobado en general. ¿Ah? 10-0-0. ¿Sí? Hace tiempo que no se da una votación tan unánime. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Está bien. Sí, entonces yo creo que usted es bueno que sepa que se ha dado esta unanimidad. Sigamos trabajando de la misma forma y no traten de acelerar las cosas. ¿Ah? Claro, ¿Cómo? que regrese el proyecto lechero, por ejemplo, para acá, que le ponga Por urgencia ejemplo, nuestro, no al otro. por Porque ejemplo, se fue ¿ah? Cuchufleta, lo que está aquí, por hay ejemplo, ponerle que proyecto el bueno. gobierno de verdad se comprometa con alguno de los dos proyectos. Claro que el que corresponde, porque el nuestro tiene además más historia, tiene Disculpe más por antigüedad, el tema, voy a- pero además te está porque retando. es mucho más, yo diría, mucho Completo. más completo que lo que ha Obvio, planteado el obvio. Senado. Esto es un chiste nomás. ¿Mm? Y si fuera posible, yo voy a tener una reunión, estoy llamando a la presidenta, ya llamé a la presidenta de la comisión del Senado, ¿ah? Para poder tratar el tema con ella, pero sería bueno que el Ejecutivo colocara urgencia al proyecto de ley de esta comisión, que además acabamos de leer y es muchísimo más completo que lo que tiene el Senado. ¿Ah? Entonces yo creo que es bueno que no nos juegue esta cosa del jaque, como lo tenemos, además, lo que hemos visto en el tema apícola, que no ha avanzado en ninguno de los dos,
y que está tanto aquí como allá. El nuestro también está mucho más completo, lo que tiene que ver con la producción apícola, mucho más completo el tema lechero, y no hemos visto voluntad ahí de poder acelerar aquí, en lo de la Cámara. Si yo le pediría al gobierno que también pudiera revisar eso. ¿Ya? ¿Quieren que sigamos con la votación en particular? ¿O postergamos? ¿Que bajar a votar? Ya. Entonces, ¿les parece que tengamos las indicaciones para el día? Yo tengo varias indicaciones que quiero incorporar al articulado. Después de esta conversación, no, en serio. O sea, después de esta conversación, yo tengo varios artículos que quiero modificar, sobre todo el tema de los corredores de propiedad. ¿Ya? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.